Entonces, regresión lineal, la clase pasada, voy a hacer un resumen muy rápido de lo que vimos la clase pasada. Entonces, regresión lineal, les dije, es un problema en el que consiste en considerar que la ecuación de regresión, considerada como la media condicional que estoy expresando aquí, cumple con ciertos supuestos. El primer supuesto es uno que denominamos como normalidad y básicamente consistía en que la función de densidad condicional de la variable aleatoria y, condicional en x, es una distribución normal con una media que efectivamente pues, es esta de x y con una desviación estándar dada por sí. Bien. Ahora, el supuesto 2 era que un supuesto que se conoce como homoscedasticidad y tiene que ver con que si tengo una muestra de pares, que son y1, x1, hasta yn, xn, todos estos elementos de una muestra, cada uno de ellos genera una función de densidad tal que f de y condicional en x tiene una desviación estándar. Tiene una desviación estándar constante. A eso se le dice homoscedasticidad, es decir, a lo largo de toda la muestra, la desviación estándar va a ser la misma para todos los elementos en la muestra. Eso es homoscelasticidad del supuesto 2. El supuesto 3 era el supuesto de linealidad. Y el supuesto de linealidad es un supuesto que simplemente nos da la forma que debe tener eh, la expresión de la media condicional. Vamos a decir que la media condicional es de una forma de este estilo, es un parámetro beta 0 más un parámetro beta 1, simplemente por simplicidad en este caso, multiplicado por la variable aleatoria x. Ahora bien, solamente quiero recalcar algo que no sé si lo fui suficientemente claro la clase pasada. Cuando digo linealidad me refiero a que es linealidad en términos de beta 0 y de beta 1. Es decir, el modelo será lineal en términos de los parámetros. La variable aleatoria x puede tomar cualquier forma, puede estar al cuadrado, puede estar al cubo, puede ser una expresión logarítmica, puede ser una expresión exponencial, no importa en realidad. Lo importante en términos de la regresión lineal es que sea lineal en términos de las betas. Finalmente, el supuesto 4 es independencia, que estamos suponiendo que la muestra es una muestra independiente. Una muestra independiente. Vale, esos son los supuestos del modelo lineal. Ahora, hay dos formas de estimar beta. Bueno, en realidad depende de qué procedimiento siga, son las incógnitas que tenemos. Digamos que hay dos métodos entonces para estimar el modelo lineal. Uno es el de máxima verosimilitud, que expliqué la clase pasada. Y otro, que es el que voy a ver hoy, que es el de mínimos cuadrados ordinarios. Bien, ambos mecanismos de estimación tienen supuestos diferentes. La primera diferencia en los supuestos de cada uno de ellos es que en el caso de máxima verosimilitud, si yo estimara por máxima verosimilitud, el conjunto de incógnitas que tengo que estimar es un vector z que estará formado por beta 0, beta 1 y la desviación estándar, o la varianza, cualquiera de los dos. Voy a estimar la varianza en el caso de máxima verosimilitud, como en la clase pasada, estimaba yo a la varianza. Esto es si utilizo un mecanismo de máxima verosimilitud.
Si utilizo un mecanismo de mínimos cuadrados ordinarios, como el que voy a plantear ahora, voy a tener únicamente dos incógnitas, que va a ser beta cero y beta 1. Y estos son los que voy a estimar por mínimos cuadrados ordinarios. Esa es una diferencia significativa entre uno y otro. Bien. ¿Y por qué se da esa diferencia, profe? Se hace esa diferencia porque en estricto sentido, voy a hacer una, digamos, voy a construir una segunda estimación o un segundo paso. En un segundo paso voy a construir aquí en sigma cuadrado. Y lo voy a construir como una función de beta 0 y de beta 1. Muy parecido a lo que hice con máxima verosimilitud, pero lo voy a hacer como en dos etapas. En el caso de máxima verosimilitud, lo estimé todo en un solo procedimiento. En el mismo procedimiento logré determinar los tres parámetros, estimadores para los tres parámetros. En el caso de mínimos cuadrados ordinarios voy a hacerlo como en dos etapas. Lo primero voy a estimar beta 0 y beta 1, y luego con los resultados de esos voy a estimar a sigma cuadrado. Digamos que el, es diferente porque el planteamiento en estricto sentido o los supuestos de la estimación son diferentes. Cuando planteas máxima verosimilitud, planteas todas las incógnitas que existen en la función. Cuando planteas mínimos cuadrados, cuando lo formule ahora vas a ver, voy a plantear como elementos objetivos del proceso de optimización a beta 0 y a beta 1, y no a sigma cuadrado. Sigma cuadrado lo voy a obtener como algo derivado de haber obtenido a beta 0 y a beta 1. Bien. ¿Más dudas hasta aquí? Yo tengo una duda, profe. Sí, claro, sí. En el método de máxima verosimilitud siempre sacamos la probabilidad conjunta de una normal, ¿verdad? Sí, porque el supuesto principal es que la función de densidad Ajá, es una normal. es normal. El Ajá. supuesto. Ajá. Entonces, los resultados que obtuvimos realmente son los mismos, ¿no? Simplemente cambia, pues, dependiendo de los elementos de la muestra, ¿no? Sí, siempre son los mismos a menos el planteamiento que yo hice en el ejercicio pasado o el ejercicio de la clase pasada fue que dije que la media condicional por simplicidad solo estaba compuesta por estos elementos que están aquí. Era una forma de este estilo. Beta 0 más beta 1 por X. Hoy lo voy a complicar un poquitito más. Si aquí voy a ponerle otro color, voy a ponerlo aquí en verde. Es posible que hubiera podido tener esto, un beta 2 por un X al cuadrado. Y esto sigue siendo lineal. Lineal en términos de quién, de las betas. Ujú. Entonces, si te fijas aquí le agregué una incógnita más. Entonces, a tu Ah, pregunta de si puedo aplicar el mismo modelo de máxima verosimilitud de la clase pasada, depende. Si solo tienes una X, sí. Si tienes una X y luego otra X cuadrada o X1 y X2, ya no. ok. Y fue un procedimiento muy sencillo de la clase pasada. ¿Vale? Ujú, ok, gracias. Vale. Entonces, este, voy a plantear ahora el procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, mínimos cuadrados ordinarios. Eh, bueno, antes de eso, quiero que recordemos a qué resultados llegué en la clase pasada. Rápido, nada más. No tomo mucho tiempo. Entonces, simplemente lo que dije fue que beta 1, estimado, había dicho que era una cosa como más o menos, que era n veces la suma desde i igual. Voy a quitar los índices porque si no se sobrecarga mucho. La suma desde la variable la y por xy menos la suma de y por la suma de xy. Todo esto entre n veces la suma de x y cuadrado menos la suma de xy
todo esto al cuadrado. Y había dicho que beta 0 era igual a la media de y menos beta 1 estimado por la media de y. Y que sigma cuadrado era igual a la suma de y menos beta 0 estimado menos beta 1 estimado xy al cuadrado entre y. Estos fueron los resultados de máxima verosimilitud. Había dicho que beta 1 se podía pensar como que era la relación que guardaban la covarianza entre y x. Observen esto, es el producto cruzado de y por xy menos los productos de las sumas. Y si ustedes reescriben esta cosa, podrían llegar a una expresión muy parecida a lo que es una covarianza. Y abajo la varianza de x. Entonces, una relación de covarianza entre varianza era una relación de correlación. ¿Sí? El coeficiente de correlación ρ de Sparman, en algún momento espero hayan visto en estadística 1, si no, esa sería la lógica del beta 1. El beta 0, por el contrario, lo único que mide es como la variable aleatoria y tiene un promedio y solo le resta la variabilidad que le puede aportar la variable x. Entonces, si se dan cuenta, la interpretación de beta 0 es decir, la parte de y que es constante y que no puede ser explicada por x. ¿Y qué parte de y es constante y no puede ser explicada por x? Su promedio. Eso significa beta 0. Ahora bien, la desviación estándar o la varianza, en este caso simplemente lo que hace es que toma todas las desviaciones que existen del valor y menos la aproximación que estamos haciendo a la media con las estimaciones de beta 0, beta 1 y x. Entonces, si se acuerdan, este componente que está aquí es una aproximación de la media. Entonces, las desviaciones respecto de la media elevadas al cuadrado entre n es el promedio de las desviaciones. Entonces, la varianza será el promedio de las desviaciones de toda la información que no puede ser explicada por x. ¿Sí? Vale. Ok. Entonces, dicho eso, ahora sí quiero plantear quién es el procedimiento, o cómo formular el procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, mínimos cuadrados ordinarios. Mínimos cuadrados ordinarios es un método más simple de implementar porque no requiere de hacer un supuesto sobre cómo es la función de densidad conjunta o la función de densidad de y dado x. Entonces, en mínimos cuadrados ordinarios no me va a importar cómo es la función de densidad de y dado x. En realidad no me importa mucho qué tipo de función es esta. ¿Sí? Entonces, pues, ni siquiera me voy a preguntar si es una normal, si no es normal. No me importa en este momento. Simplemente no hay un supuesto específico sobre esta función de densidad. En el mínimos cuadrados ordinarios, al menos. Para máxima verosimilitud sí lo requiero. Para mínimos cuadrados ordinarios no voy a hacer ningún supuesto sobre esta función. Lo único que voy a decir es lo siguiente. Voy a decir que la media condicional de y dado x, que en realidad, como siempre lo he dicho, es el valor esperado de y dado x, es de una forma como esta. Es un beta 0 más un beta 1 por x más un beta 2 por x al cuadrado más, puntitos, más un beta késimo por un x a la k. Entonces, lo que estoy diciendo es que la media condicional de y dado x tiene una forma polinomial.
de grado K. Entonces, estoy haciendo más amplio el modelo. Este procedimiento, hasta ahorita, se le dice como procedimiento de regresión bivariado, porque solo requiere dos variables, a y y a x. ¿Sí? Sobre la marcha lo voy a hacer multivariado, pero aquí solamente es bivariado y la principal ventaja que le voy a encontrar a este procedimiento de ordinarios es que puedo agregar variables, puedo agregar a la variable x en una forma polinomial. Incluso podrían agregar a x en una transformación diferente. Podría ser logaritmo o podría ser exponencial. En realidad no existe ningún impedimento para eso. Voy a llamar a este polinomio, le voy a decir, solamente para guardar una anotación ahorita, le voy a decir, déjenme borrar esto. Voy a escribirlo en el siguiente. Voy a decir entonces que cuando logre estimar cada uno de los parámetros, voy a decir que y gorrito va a ser igual, para cada uno de los elementos en la muestra va a ser igual a un beta 0 estimado más un beta 1 estimado por x1 más puntitos beta k estimado xk. Entonces, cuando le ponga yo, cuando encuentre los valores estimados de beta, voy a decir que la ecuación que forman esos parámetros multiplicados, esos estimadores multiplicados por las x que haya utilizado, perdón, este subíndice no va. Más bien va un subíndice i. Entonces, el subíndice i lo que me está diciendo es que a lo largo de toda la muestra voy a poder observar esto. Una vez que yo pueda estimar quién es beta 0, beta 1 hasta beta k, entonces voy a tener una estimación de y i. Bien, dicho eso, voy a hacerlo todo ¿sí? ¿De qué, perdón? Dijo, voy a tener una Una estimación ¿sí? de quién es la variable y gorrito. Una aproximación de la variable aleatoria y. Eso es lo que... Y y gorrito es igual, es similar al mu de y de x. A eso voy. Espera, dame un segundo. Fíjense, entonces, cuando doy por sentado que he encontrado valores beta gorrito y hago la combinación lineal, voy a denominar a ese objeto y gorrito. Este objeto voy a decir que es como una especie de la función de la media condicional estimada, que va a ser igual a y gorrito, para cada uno de los elementos en la muestra, y igual a 1, 2, hasta n. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, es como mi estimación de quién es la media condicional. Una vez que he encontrado los parámetros beta 0, beta 1 y beta k. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No. Ok, vale. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a relajar un poquitito la complejidad del problema de la siguiente manera. Voy a decir que ahora, por simplicidad, simplemente por no hacer complicado este asunto, voy a decir que y gorrito va a ser igual solamente a beta 0 gorrito más beta 1 gorrito por x i. Simplemente voy a utilizar x y me voy a olvidar de los demás términos del polinomio. Ahora bien, esto solo es por simplicidad. Entonces recuerden, ustedes pueden estimar cualquier función polinomial. Sin embargo, yo voy a estimar solamente este caso, así, para ilustrar el procedimiento. Y ahora bien, voy a definir a una letra que voy a decir como i,
que va a ser igual al verdadero valor que toma la variable aleatoria y menos el valor que estoy aproximando con y gorrito. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es decir, es y menos 100 menos beta 0 más beta 1, todos estos gorritos, x. Entonces, lo que tengo aquí son las desviaciones del verdadero valor y respecto de haber podido conseguir una recta estimada. A estas desviaciones les doy el nombre de E por error. ¿Sí? Entonces mi error de estimación es este. Condicional en que utilicé una variable x para poder explicar a y, a la variable aleatoria y. Entonces tengo un error de estimación y ese error de estimación está dado por. Gráficamente, lo que estoy expresando aquí es una cosa como esta. Simplemente que lo que hice fue decir, que aquí tengo a x y aquí tengo a y. Y pudiera graficar la relación que guardan una y otra, vería puntos de esta manera. El análisis de regresión de lo que trata es de encontrar quién es la recta que ajusta mejor a los datos. Esta habíamos dicho que era mu de y condicional n. Mínimos cuadrados ordinarios dice, bueno, suponte que pudiste estimar a esta. La pudiste estimar. Entonces, llegaste a que este es igual a un beta 0 gorrito más un beta 1 gorrito por x. Entonces, donde beta 0 gorrito está aquí y la pendiente está dado por beta 1 gorrito. Entonces, si te tomas un punto cualquiera dentro de los que están aquí, digamos este, entonces este tiene su respectivo valor x y aquí y su respectivo valor y aquí. Pero tú con tu recta dijiste que dado x y el valor encontrado era, o el valor aproximado con la recta de regresión estaba dado por y gorrito. Entonces, E va a ser igual a el verdadero valor de y menos el valor que yo pude estimar con la recta de regresión. ¿Sí? Y así lo hago para todos los puntos en la relación que guardan X y Y. Todos los puntos verdes considerados. ¿Sí? ¿Queda claro con quién es la diferencia? ¿Quién es E? Sí. Vale. Ahora bien, Sí. entonces, la recta... Creo que- sí, dime. Ay, perdón. Tendríamos que tener una Y inicial, ¿no? O sea, para restarlo de la Y estimada que saquemos. Una Y inicial. Sí, la Y sin gorrito, ¿te refieres? Ajá, sí. Sí, la Y inicial es tu elemento de la muestra. O sea, cuando tú haces una muestra, piénsalo de la siguiente manera. Si tú tuvieras, el análisis de regresión trata de correlaciones entre dos variables. Por ejemplo, si tú tuvieras edades, si tú tuvieras estatura de los alumnos del CIDE y la estatura de sus padres, tú podrías tratar de explicar si la estatura de los hijos es, digamos, Y, la estatura de los hijos, es explicada por la estatura de los padres. Entonces, el valor inicial es el verdadero valor observado. Ok. En la muestra. Ese es el verdadero Y, es el Y inicial, por decirlo de alguna manera. Es el verdadero valor. Y el Y estimado es la recta de regresión. Sí, la que vamos a estimar. Exacto. ¿Sí? Ok. Vale, Vale. gracias.
Vale, entonces, esta es la idea. Esta es como la ilustración gráfica de qué es lo que tengo. Entonces, cada una de estas distancias que está aquí, esto va a ser un EI. La distancia que hay de aquí, toda esta distancia que estoy marcando en la zona. Eso es EI. Entonces, si lo hago para todos los elementos, para todos los puntos verdes, tendría todas las distancias. Podría yo formar entonces un nuevo vector que voy a denominar como EI, que va, perdón, le voy a quitar el subíndice. Este es un, digamos, ¿cómo se dice? Negrita. Y es un vector que tendría todas las distancias. Por ejemplo, el error de el evento 1 en la muestra, el error del elemento 2 en la muestra, el error del elemento 3 en la muestra, así hasta el error del elemento enésimo. ¿Que es igual a qué? Es igual a el valor observado para la variable para el individuo 1 menos la estimación que hicimos de ese individuo. El valor para el individuo 2 menos su estimación. Y aquí me voy así hasta el valor para el individuo enésimo menos la estimación que hicimos de él. Bien, todas estas desviaciones, si yo las sumara, si yo hiciera una suma de cada una de estas desviaciones, debería de ser exactamente igual a 0. Porque son desviaciones respecto del promedio, de un promedio condicional, pero sigue siendo un promedio. Entonces, no sé si se acuerdan, pero cuando ustedes toman el promedio de una variable y luego toman sus desviaciones de esa variable y la suman, les debe dar exactamente 0. El análisis de regresión es un análisis de medias condicionales. Entonces, si yo tomo todas las desviaciones respecto del promedio, como es el caso de cada uno de los renglones de este vector, si sumo todas estas desviaciones, es decir, si hago la suma desde i igual a 1 hasta n de todos los errores de estimación, esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Bien. Profesor, ¿podría repetir por qué es igual a 0, por favor? Sí, claro. Es igual a 0 porque siempre que haces un análisis de desviaciones respecto de promedios, la suma es exactamente igual a 0. Entonces, eso es en promedios en general. El análisis de regresión es un análisis de promedios o medias condicionales. Y la regla se sostiene. Todas las desviaciones respecto de la media condicional deben de sumar 0. O sea, es una propiedad de lo que estamos usando. Sí, más bien es una propiedad estadística y solo la estoy extrapolando hacia medias condicionales. Ok. Gracias. Pues nada. A ver, solamente... sí. Y creo que no hay un ejemplo sencillo para ilustrarlo. Creo. Déjenme pensarlo ahorita. Voy desarrollando la idea y si se me ocurre una manera de ilustrarlo más fácil, lo hago. Pero digamos que esta es una de las propiedades principales de todas las desviaciones respecto de media, respecto de la media. Bien. Ahora, sabiendo esto, lo que quiero es encontrar un procedimiento que utilice las desviaciones respecto de la recta de regresión y que las haga lo más pequeño posible. Es decir, que minimice la distancia. Quiero encontrar un procedimiento que tome esta recta que tengo aquí, que tome todas las distancias que marqué como este símbolo que está aquí en azul, para todos los puntos verdes, que tome esas distancias y que las minimice. Por eso el procedimiento se llama mínimos cuadrados ordinarios.
Ahora bien, para minimizar distancias necesito una métrica de distancia. Mi primer problema es que yo encontré, o mi afirmación es que la mera suma de las desviaciones es igual a 0. Entonces, no puedo utilizar este camino para minimizar, porque ya de por sí, cuando lo sume, me va a dar una constante que no se modifica. Lo que voy a hacer es entonces construir un nuevo camino para poder hacer la minimización. Y el camino va a ser el siguiente. Voy a utilizar como métrica de distancia el valor al cuadrado. Entonces voy a utilizar ahí al cuadrado. Esa es la distancia que voy a proponer. Entonces, este va a ser igual a y menos y gorrito cuadrado. Entonces voy a decir que este amigo es igual a esto. Menos beta 0 menos beta 1 x cuadrado. Estoy utilizando la primera norma que conocemos, o bueno, la norma más básica que conocen ustedes es el valor absoluto. Digamos que la segunda norma más conocida para ustedes es elevar al cuadrado. Las normas son funciones de distancia. La función de distancia que les digo que más conocen es el valor absoluto. La segunda es el cuadrado. Cuando ustedes toman el cuadrado de un valor, por ejemplo, cuando ustedes toman los cuadrados de los números reales, en realidad lo que están haciendo son, están tomando distancia respecto del cero. Siempre. Es la misma lógica que estoy siguiendo aquí. Son distancias respecto de la recta. Entonces, lo que voy a hacer es entonces proponer como métrica de distancia cada una de las desviaciones al cuadrado. Y voy a decir que el procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios requiere de una función que voy a denominar como f, que es una función que depende de beta 0 y depende de beta 1, y que va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de todas las desviaciones al cuadrado. Entonces, noten que es una función que depende de beta 0 y de beta 1, y que es la suma de todas las desviaciones al cuadrado, porque lo que estoy pensando es esto. Cuando yo tengo un diagrama de dispersión de X y Y puedo graficar cada uno de los puntos, el procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios se trata de encontrar aquella recta que minimiza las distancias. Entonces es básicamente un juego de dibujar diferentes gráficas, por ejemplo, una gráfica o dibujar otra gráfica y encontrar cuál de esas gráficas es la que cumple con que las distancias respecto de los puntos es la más pequeña. Entonces, mínimos cuadrados ordinarios es como una especie de procedimiento iterativo que dibuja diferentes rectas y te dice quién es la combinación de beta 0 y beta 1 que hace que la recta genere las distancias más pequeñas. Por eso se llama mínimos cuadrados. Es un procedimiento de mínimos cuadrados. La palabra ordinarios deriva de que lo vamos a resolver por un procedimiento ordinario de optimización, que es derivar. ¿Sí? Vale. Entonces, voy a plantear lo siguiente. Voy a decir que mi función, mi problema de mínimos cuadrados ordinarios consiste en minimizar, encontrar beta 0 y beta 1, que minimizan mi función que depende de beta 0 y beta 1, y que está dada por la suma desde i igual a 1 hasta n de la variable y menos beta 0 menos beta 1 al cuadrado. En este punto no le pongo gorritos a las betas porque justamente lo que yo quiero encontrar es
tienes Profe, el S es beta 0 y beta 1, ¿verdad? beta 0 y beta 1, gracias. En este punto no les pongo el gorrito porque justamente de lo que estoy tratando de hacer es encontrar quién es ese valor que hace mínima esta distancia. Vale. Entonces, como es un procedimiento de minimización, voy a derivar, como les dije, de ahí viene la palabra ordinario, es un mínimo cuadrados ordinarios, se resuelve por un procedimiento de optimización común. Entonces, voy a tomar una de las láminas que ya tengo y la voy a borrar. Y entonces tengo que encontrar las condiciones de primer orden del problema. ¿Sí? Entonces tengo que resolver quién es la derivada de S, que depende de beta 0 y beta 1, con respecto de beta 0, y quién es la derivada de la función S, que depende de beta 0 y beta 1, con respecto de beta 1. Voy a encontrar estas dos derivadas. ¿Sí? Entonces, la primera derivada va a quedar como menos 2 veces la suma desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? De y menos beta 0 menos beta 1 por x y ya. La segunda derivada va a ser menos 2, también la suma, desde i igual a 1 hasta n, de y menos beta 0, entonces no va a cambiar. Vamos a recorrer un poquito. Vamos a forzarlo un poco. Menos la suma, menos 2 de la suma desde i igual a 1 hasta n, de y menos beta 0 menos beta 1 x por x. ¿Sí? Por x y, perdón. Todos son y, su índice y. Mis condiciones de primer orden, ¿sí? Ahora voy a igualar esas condiciones de primer orden a 0 y voy a resolver. Entonces, las condiciones de primer orden serían las siguientes. Entonces, cuando la primera condición es menos 2, de la suma desde igual a 1 hasta n, de la variable aleatoria y menos beta 0, menos beta 1. Cuando lo igualo a 0, entonces justamente ahí es donde le pongo gorrito, porque justamente son los betas que hacen que la distancia sea mínima. Esta es la primera condición. La segunda es que es la suma desde igual a 1 hasta n. Prof, Sí, creo que falta una X al lado de la beta 1. sí. Buena observación, Cintia. Gracias. Sí. X, y. Gracias. Beta 1, gorrito, x, y por x, y igual a 0. Entonces, solo tengo que despejar cada uno de estos elementos. El menos 2 se puede ir en ambas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, lo que tengo es lo siguiente. Borro esto de acá. Lo que voy a encontrar es que de la primera ecuación, si despejo para cada uno de los lados de la expresión, entonces me queda que el sistema va quedando de esta manera, va a quedar y va a ser igual a beta 0 gorrito más beta 1 de la suma de x y. Para la segunda ecuación va a quedar la suma de y por x y igual al beta 0 gorrito de la suma de x y más beta 1 de la suma de x y cuadrado. Entonces mi sistema ya despejé, me queda hasta ahora así.
¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Profe, una pregunta, el beta cero sale de la suma, ¿verdad? Sí, es una constante. Beta 0 y beta 1 son constantes. Es la n, ¿no? ¿Y no le Es falta n. una n? Es un buen punto. Aquí le falta una. ¿Sí? Sí. Vale. Entonces, déjame borrar esto de aquí. Entonces, beta 0, dado lo que encontré, entonces creo que el más fácil de determinar es beta 0. Beta 0 va a ser igual a quién? A la suma de y menos beta 1 gorrito por la suma de x sobre n. O lo que es lo mismo, la media de y menos beta 1 gorrito de la media de x. Beta 1 está un poquitito más complicado. En el caso de beta 1 voy a utilizar... Sí. Perdón, ¿de dónde sacamos la...? Ah, es que teníamos la suma con J, con... Ah, no. ¿De dónde sacamos la N? Es que, o sea, entiendo que despejamos, no, o sea, pasamos restando el beta 1 multiplicado por la suma de X y, Vale. pero el N Me de dónde... regresamos. Exacto. Esta era mi expresión. Ah, no había visto la N, perdón. Y es que por ahí Fedra me dijo que me faltaba una n. Y ya me sé. Y a lo mejor ahí fue donde... Sí, muchas gracias. Por ahí, va. Entonces voy a borrar esta de acá y voy a continuar. Ahora voy a continuar con beta 1. Entonces solamente para recordar, mi ecuación de beta 1 la voy a obtener de aquí, de esta segunda ecuación. Entonces lo que voy a hacer es despejar para beta 1. Bueno, más bien creo que lo que voy a hacer es sustituir lo que había encontrado de beta 0 aquí. Y voy a despejar para beta 1. Dicho eso, entonces lo que tengo es, primero paso del otro lado del signo igual este componente, que es la suma de x por y. Bueno, estaba al revés, lo escribí y por x. Va a ser igual a beta 0, pero beta 0 voy a utilizar la expresión que está dada por esta cosa, que es la suma de y menos beta 1 gorrito de la suma de x sobre n por la suma de x más, ahora sí, beta 1 gorrito de la suma de x cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es multiplicar, descomponer un poquitito más esta expresión. Voy a acumular los términos que son comunes a x y eso me quedaría que de este lado del signo igual, lo que sigo teniendo sería tal vez la suma de y por la suma de x sobre n. Bueno, el n lo voy a eliminar. Voy a multiplicar, bueno, sí lo voy a dejar, entre n menos beta 1 gorrito de la suma de xi, todo esto al cuadrado, más mi último componente que sería beta 1 gorrito de la suma de x cuadrado. ¿Sí, no? Hasta ahí voy bien. Entre n el último componente. ¿Sí? Sí, sí, profe. Luego, lo que voy a hacer es agrupar los términos comunes de beta 1 y voy a despejarlos. Voy a multiplicar por n ambos lados de la ecuación. Entonces me voy a otra pizarra.
borro esto. Entonces me va a quedar que esto va a ser igual a n veces la suma de y x y, que va a ser igual a la suma de y por la suma de x y, multipliqué por n para quitar el n de abajo, menos un beta 1 gorrito de la suma de x y, todo esto al cuadrado, más un beta 1 gorrito por n por la suma de x y cuadrado. Entonces voy a despejar este componente que está aquí, lo voy a pasar para este lado. Y voy a agrupar los términos comunes de beta 1. Al final, entonces, y despejarlo, pasarlos dividiendo, lo que me va a quedar entonces al final es que beta 1, beta 1 quedará gorrito, va a quedar igual a n veces la suma de y x y menos la suma de y por la suma de x y sobre n veces la suma de x y cuadrado menos la suma de x y todo esto cuadrado. Entonces, por mínimos cuadrados y por máxima verosimilitud, los estimadores beta 1 y beta 0 son exactamente los mismos. Esa es la primera conclusión que haría de este procedimiento. ¿Vale? Bien. Ahora, lo que voy a hacer entonces es plantear un estimador para sigma cuadrado. Porque ese es el único que no puede determinar con el procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces voy a proponer el siguiente estimador. El estimador para sigma cuadrado va a estar dado por la suma desde i igual a 1 hasta n de y menos beta 0 gorrito menos beta 1 gorrito x al cuadrado sobre n menos 1. ¿Por qué sobre n menos 1 y no por qué sobre n como en el caso de máxima verosimilitud? ¿Alguno de ustedes tiene una idea de por qué decidiría un estimador diferente? ¿Porque es muestral? Sí, más o menos. Porque cuando vi sesgo, les mostré que los estimadores por máxima verosimilitud de la varianza eran sesgados. Oh, ya sí. Y había que corregirlo. Con un ¿Cómo lo menos. corregíamos? Con el menos 1. Con eso le quitaba el sesgo. Entonces, la primera diferencia, en máxima verosimilitud, sigma cuadrado me resulta del proceso de estimación. Entonces, me queda entre n y lo voy a dejar igual. En mínimos cuadrados ordinarios, el estimador de sigma cuadrado no es resultado de la estimación. Yo lo propongo. Bueno, si yo tengo oportunidad de proponerlo, entonces voy a proponer uno que cumpla al menos con más de las propiedades que lo haría el de máxima verosimilitud. ¿Y cuál propiedad puedo al menos ajustar? La de sesgo. Entonces decido que sea entre n menos 1 para retirar sesgo. ¿Sí? Entonces, esto espero responda a la pregunta de por qué no se determinaban juntos. Bueno, no se determinan juntos los tres parámetros, beta 0, beta 1 y sigma, porque mínimos cuadrados no está diseñado de esa manera. Y dos, porque me da libertad de ajustar mi estimador de sigma cuadrado a una forma que sea más estadísticamente confiable. En este caso,
le estoy quitando sesgo. Ahora bien, noten, aquí es donde uno puede hacer un cuadro de comparación. Máxima verosimilitud y mínimos cuadrados ordinarios. Yo lo pondría de esta manera. Si n es muy grande, si n tiene infinito, es una buena idea ocupar máxima verosimilitud tal cual. Tal cual, sin hacer ninguna modificación. ¿Por qué? Porque el estimador de la varianza de máxima verosimilitud es asintóticamente sesgado. Si la muestra es pequeña, si la muestra no tiende a infinito, si esto no pasa, entonces ocupen mínimos cuadrados ordinarios. Porque al menos va a garantizar que el estimador de la varianza va a ser insesgado. Los estimadores de beta 0 y de beta 1 son los mismos en ambos procedimientos. Entonces, ¿qué hace más ventajoso a uno respecto del otro? Simplemente el procedimiento o el efecto que tiene sobre el sesgo de la varianza. ¿Vale? Ahorita tal vez no sea relevante, sin embargo, cuando haga pruebas de hipótesis, porque puedo hacer pruebas de hipótesis en análisis de regresión, vamos a tomarle el valor a que sea sesgado o insesgada la varianza. ¿En dudas hasta aquí? Profesor, cuando hablamos de que n tiende a infinito, o sea, es como un poco abstracto, ¿no? Porque no podríamos tener como una cantidad infinita de elementos en una muestra. Sí. O sea, si ya estamos haciéndolo con datos. Sí, digámoslo así, n mayor que 30. Ok, estoy de acuerdo. Tomemos una regla de parsimonios. N mayor que 30, n menor que 30. ¿Vale? Yo creo que es una regla probablemente de las más, de las menos serias en estadística, pero es la regla de dedo que ocupamos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Hay alguna razón por la que después de sacar la beta 1 estimada no sacamos beta 0? O sea, ¿nos estamos esperando por alguna razón? ¿O más bien no lo vamos a hacer? No, beta 0 sí lo determinamos. ¿O a qué te refieres? Ah, sí, o sea, es que pues nada más llegamos hasta beta 1 estimado, ¿no? Sí. Y ¿te hay refieres alguna... a por qué no continúa aquí y sustituye aquí a beta 1? Ajá, o sea, nos estamos esperando por algo que tenga que ver con el estimador de la variante. No, simplemente porque para no complicar la ecuación, porque aquí implica poner un componente algebraicamente con muchos elementos, entonces simplemente lo dejé expresado así, pero sin duda podría yo sustituir aquí a beta 1 y continuar la descomposición. Ok, o sea, la idea sigue siendo la misma, solo es volver a sustituir y resolver. ¿Sí? Ok, gracias. Profesor, Sí. yo no entendí bien cómo dimos el último paso en la varianza para después ponerle que queríamos que fuera insesgado. Sí, vamos a ver. O sea, la idea es la siguiente. En máxima verosimilitud, el estimador de la varianza resultó del proceso de estimar, ¿no? Teníamos 3 ecuaciones y cuando resolvíamos la tercera encontrábamos quién era sigma cuadrada. Y nos daba que era una expresión muy parecida a la que estoy mostrando aquí, con la diferencia de que era n nada más. Eran las desviaciones entre n. Con mínimos cuadrados ordinarios, el procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios no asume como uno de sus problemas para resolver el valor de la varianza. El problema que trata de resolver mínimos cuadrados ordinarios solamente es encontrar a beta 0 y a beta 1. No obstante, nosotros para propósitos de análisis posteriores necesitamos un estimador de la varianza. Entonces, yo sé de las clases de
que vimos de estimación, yo sé que hay un estimador de la varianza que le denominé varianza muestral. Y le dije varianza muestral porque lo dividía entre n-1. La ventaja que tiene ese estimador de la varianza muestral es que cuando lo divido entre n-1, hago que cuando tomo el valor esperado de este estimador, me sale, cuando hago el valor esperado de este sigma cuadrado, me va a salir que es igual a sigma al cuadrado. Es decir, es sesgado. A eso me refiero. No sé si quedó claro o dije Sí. exactamente lo mismo. ¿Sí? Vale. Ahora, acuérdense que este es un estimador de la varianza. ¿Por qué? Porque esta es la media. Entonces, la variable aleatoria menos su media al cuadrado. ¿Sí? Voy a expresarlo tal vez en una nueva slide. Profe, tengo una duda. Te escucho. Entonces, los mínimos ordinarios, Es ahí el cuadrado estamos ordinario. diciendo, ¿perdón? Sí. Mínimos Ah, cuadrados sí, ordinarios. sí, perdón. Los mínimos cuadrados ordinarios, o sea, el estimador de la varianza ahí es un estimador insesgado, pero no insesgado asintóticamente. Exactamente. Bueno, ya es insesgado. Incluye el insesgado asintótico. Y en la de Asintótico. máxima verosimilitud solo es asintótico. Exactamente. Solo es asintótico. Ok. Gracias. Okay. Pues nada, entonces, espero que así quede más claro. Lo que estoy proponiendo aquí es un estimador de la varianza muestral que siempre hemos ocupado, que es la variable aleatoria menos su media, elevado al cuadrado, desviaciones respecto de la media. Siempre hemos utilizado este como estimador de la varianza. Ahora bien, es una media muy particular en análisis de regresión. Es una media condicional. Es decir, la media va a ir variando dependiendo de condicional en la X que tenga. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No. Vale, ok, bien. Entonces, lo que tengo hasta ahora es un modelo lineal, que dije lineal en términos de las betas, beta 0 y beta 1. Solamente tengo ahorita dos betas, beta 0 y beta 1. No tengo más. En términos de eso es lineal. Ahora, ¿puedo hacer aproximaciones de otras transformaciones? Sí. Yo les dije, podía ser que la variable aleatoria y estimada fuera de una forma de este estilo, beta 0 más un beta 1 de xy más un beta 2 de xy al cuadrado más un beta késimo de xy elevado a la k, de un polinomio de grado k. Entonces puedo hacer un polinomio de grado k y resolver para mínimos cuadrados ordinarios. Mi problema es que ¿cuántas condiciones de primer orden tendría en este caso? K más 1 condiciones de primer orden. Entonces tendría K más 1, un sistema de K más 1 ecuaciones que tendría que resolver. ¿Sí? Pero es simplemente un problema de álgebra matricial, si lo queremos ver así, o de múltiples sustituciones, si lo queremos ver como procedimiento de sustitución iterativa. Pero se puede resolver, ese es mi punto, se puede atender. Yo por simplicidad les dije, bueno, es que estoy asumiendo que existe una relación lineal entre estas dos variables. Entonces, si me permiten, voy a relajar la notación y voy a decir que lo que resolví hasta ahora es situaciones en las que y puede ser expresada de la forma a más b como una ecuación de la recta convencional.
¿sí? Ahora bien, ¿de dónde viene esta expresión de la recta convencional? Tiene múltiples enfoques. Podríamos verlo con un enfoque puramente geométrico y decir que es una ecuación de la recta que relaciona, que básicamente hace la proyección de una variable sobre la otra, y esa es una relación meramente geométrica. Ahora, tiene otro enfoque, que es un enfoque más de cálculo y de ecuaciones diferenciales, que es al que me voy a subir ahora. Este enfoque me permite analizar las cosas de esta manera. Si mi expresión es y igual a A más bx, entonces quiere decir que en el fondo yo estoy diciendo que la variación de y con respecto de x es igual a una constante b, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Y Sí. ¿Sí? Vale, ahora, si resuelvo esta ecuación diferencial, tendría yo que esto equivale a tener dy igual a b de x. Si resuelvo la ecuación diferencial, entonces tendría que integrar de y igual a la integral de b de x igual a ¿qué cosa? A y, bueno, esto no es igual. Esto implicaría que esto es y igual a una constante, bueno, a bx más una constante a, mi constante de integración. ¿Sí? Entonces estoy analizando el problema de regresión lineal en términos de qué significa beta. ¿De qué significa b, perdón? B significa que estoy considerando que, que por cada la variación de y en razón de x es una constante a lo largo de toda la muestra. ¿Sí? Entonces, una recta de regresión como la que tengo aquí son regresiones de variación constante. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si relajo ese supuesto? Y digo, no, no quiero modelos de variación constante. Quiero modelos donde la variación sea igual a una constante, pero que el valor de la variación dependa del valor que tenga y. Bueno, esto implica resolver la siguiente ecuación. Entonces eso lo puedo recomponer como dy igual a by de x. ¿Sí? Puedo continuar y esto queda como dy entre y, esto es igual a b de x. Si resuelvo esta ecuación diferencial, entonces esto implica resolver la integral de y igual a la integral de b de x. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Y esto entonces implica entonces que la solución de la ecuación diferencial es que es el logaritmo natural de y es igual a más bx. O dicho de otra manera, la relación que tenían y x era de la siguiente manera. Era e a la a más bx. O simplemente decir que y era igual a k veces, una constante k, de e a la b, crecimiento exponencial. Entonces, si yo observo que en el mundo la relación que guardan si yo observo que por cada variación que tiene y, por cada variación que tiene y con respecto de cambios en x,
es igual a una constante multiplicada por el valor que va tomando y. Y ese es mi problema que quiero resolver. ¿Qué problemas son esos? Básicamente epidemiología. Son este tipo de problemas. Entonces, eso quiere decir que en realidad la ecuación de que sigue o la transformación que sigue, la variable y en relación con x es de esta forma. Una pregunta, prof. ¿Por qué supusimos, sí, supongo que sí es así, que dy en dx es igual a b por y? Ahí, porque supuse, porque más bien, más que suponer, mi observación fue la siguiente. A eso iba yo. Muchas gracias por la pregunta. Ahí va lo siguiente. Les dije, estos problemas son uno de los ejemplos clásicos de epidemiología, pero otro de los ejemplos clásicos es crecimiento económico. Y tiene que ver con esto. ¿Qué pasa cuando mis puntos, mi relación que guardan x y y son de esta forma? ¿Qué pasa si mis puntos son así? ¿Qué pasa si te enfrentas a una muestra que la relación de y x es así? Entonces la recta de regresión, recta, fíjate, ya no es recta, es una curva. La curva de regresión debería ser de esta manera. Y estas se describen por ecuaciones que son de la forma k veces e a la b, que puedo a su vez transformar en cosas que son lineales y tomo el logaritmo. Entonces el logaritmo de y es igual a qué cosa? A más b, porque había supuesto que e a la a era igual a k. Entonces, ¿por qué lo supuse? Porque mi observación es que existen situaciones en las que el crecimiento es exponencial. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos variables y mi observación es que el crecimiento de la variable y se explica por la variable x, pero en una forma exponencial? ¿Vale? Si tomo Profe, logaritmos de... Sí, lo que es b por y es el cambio o la variabilidad de y con respecto a otro cambio en x. sí. Ok, Pregúntate aquí, gracias. por ejemplo, no por nada, fíjate, es muy bien. Si yo me tomo un punto aquí x, voy a ponerle x1 y aquí un punto x2, y me voy a la gráfica, entonces, el cambio que hay de x1 a x2, lo que estoy diciendo es el cambio que hay de x1 a x2 es una constante que es b multiplicado por el nivel en el cual esté y. Si y está aquí, y1 y y2, entonces y2 menos y1 sobre x2 menos x1 va a ser aproximadamente igual a b por y. Eso es lo que estoy diciendo. Que no es una pendiente constante. ¿Sí? Esto trata de Sí. identificar cuando ustedes tienen un problema de regresión, ustedes lo primero que hacen o lo primero que deberían hacer cuando quieren analizar datos es cómo es la relación entre los datos. Si es una relación como esta curva roja, es exponencial. Entonces, probablemente para estimar un modelo lineal asociado, deberían tomar el logaritmo de y pensar que el logaritmo de y sí es una función lineal
de los parámetros A, B y de la variable X. Y esta cosa cumple con ser de la forma exponencial. Ya dependiendo del valor que tome B, si es positivo o negativo, la curva se puede invertir, ¿no? Puede cambiar de forma, puede ser una cosa más, puede ser ya más una cosa así, si B es negativo, ¿no? En este caso de acá estoy suponiendo que B es positivo. Profe, tengo una duda. Sí. Esa constante K, ¿cómo la vamos a saber o cómo la conocemos? Porque justamente está aquí abajo, y constante K es igual a eso. ¿Perdón? Bueno, es esta constante la que está aquí. Es la que está en Y. Ajá, sí. No lo había visto dónde había subrayado. Sí, esa. Sí. Cuando tomas el logaritmo, en realidad equivale a estimar A. Cuando estimas A, para encontrar K, simplemente es elevarlo o aplicarle el número E a esta constante y obtienes K. Ok. Se obtiene por, digamos, por procedimiento adicional, pero es eso. Ok, gracias. Esto se le conoce como regresión semilogarítmica o crecimiento exponencial o regresión exponencial también se quieren llamar. Vamos a complicarlo solamente un poquitito más este problema. Aquí puedo borrar. Bien, ahora, ¿qué pasa? Tercer caso. Entonces vi el caso lineal, luego vi el caso exponencial. Ahora voy a ver un caso puramente logarítmico. El caso es el siguiente. La regresión es logarítmica en este caso. ¿Qué pasa cuando la variación de Y respecto de variaciones en X es una constante B, pero que se ajusta por la relación que tengan Y y X? ¿Sí? Entonces, este es un problema. Se trata de casos en los que se enfrentan a cuando grafican X y Y, se pueden enfrentar a curvas que son probablemente datos que son probablemente así. Bien, ¿cómo hacen este tipo de datos son asociados a ecuaciones diferenciales como esta? Entonces, depende de cómo sean sus datos, es como podemos resolver este tipo de cosas. Vale, un ejemplo más como este es probablemente las funciones de producción. ¿Cómo es la gráfica de una función de producción? Déjenme borrar esto de acá. ¿Cómo son las gráficas de función de producción? Como las de raíz cuadrada, ¿no? No, son como ¿Cóncavas? así, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es que con ciertos datos podemos como encontrar la función de producción en el tiempo. No en el tiempo, sino para diferentes valores de un insumo. Ok. Pero sí es una ecuación diferenciada en el tiempo, ¿no? No en el tiempo respecto de X. Déjame borrar esto, no está tan claro. Creo que a lo mejor algo así. Yo trato de encontrar una expresión que sea más o menos sencilla de tal. Sí, así lo voy a dejar. Y no respecto del tiempo, es respecto de la variable X.
Lo que estoy diciendo es que respecto de la variable x, el diferencial de y respecto de x es una variable continua, el componente de crecimiento se ve de esta manera. ¿Sí? ¿O cuál a lo mejor no estoy respondiendo tu duda? No, sí, o sea, digo con respecto al tiempo, porque es con respecto al cambio en X, ¿no? A lo largo del... Así, a lo largo del... A lo largo de Profe, los valores en X. Sí. ¿cómo dijo que se podía explicar el componente de crecimiento? O sea, es una como proporción de Y con respecto a X, ¿o cómo se podría explicar? Te diría como que el cambio de Y en X es proporcional a la razón que guardan Y y X. Ok. A eso me refiero. ¿Vale? Bien. Resolvamos esta cuestión diferencial. Entonces no tiene mayor problema. Hay otra que sí voy a ver que va a ser un poquito más complicada, pero esta no tiene problema. Esta ecuación diferencial entonces mi problema es dy respecto de dx es igual a b y sobre x. Entonces esta la puedo descomponer como dy sobre y igual a b de x sobre x. Entonces esto implica resolver la integral de dy con respecto a y es igual a b la integral de dx sobre x. Y esto es igual a ¿qué? El logaritmo natural de y igual a la constante de integración más b el logaritmo natural de x. ¿Sí? Sí. Vale, entonces, dicho eso, puedo continuar con esta cosa y decir que si elevo al número e a y, queda y igual ¿a qué cosa? A k veces una cosa que es x por b. Sí, donde caes E por B. Donde es igual a la a, ¿no? Ah, sí, a la Pues formas de este estilo, como bien decían por ahí, una cuadrática podría ser, sí, una cuadrática podría ser. Porque b es 2, por ejemplo. Bien, ahora solamente quiero que noten algo de estas expresiones. Estas son muy importantes para ustedes como economistas. Este tipo de ecuaciones logarítmicas. Recuerden el problema original. Este era dy con respecto de dx es igual a b por la proporción que guardan x y y. Si hago un arreglo de esto y lo dejo de esta manera, voy a borrar. ¿Qué pasa si hago esto? Si agarro dy, lo divido entre y, paso dividiendo, y luego tengo a b con respecto de dx sobre x, y luego a este componente lo paso dividiendo, entonces lo que voy a tener al final es lo siguiente. Voy a tener entonces que dy con respecto de y respecto de dx con respecto de x es igual a b. ¿Y esto qué es? la pendiente, bueno, el cambio proporcional.
Sí, ¿y eso cómo le llamamos? ¿Cómo le decimos? La tasa marginal. Casi. Es una elasticidad. Ah, cierto. Entonces, La elasticidad, dijo, disculpe. sí, esa es una elasticidad. Si lo piensan así, si tuvieran una ecuación, póngale, no sé, si tuvieran una ecuación de demanda que fuera precio igual a A más B de la cantidad, entonces la elasticidad del precio respecto de la cantidad, la elasticidad precio de la demanda, podríamos llamarle. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Creo que es de micro 1 tal vez, o de algo así, ya no me acuerdo. Vale, bien. Eso es importante, por eso es importante este modelo de sistemas de ecuaciones lineales, no es un sistema, de ecuación lineal, de ecuación diferencial, porque permite estimar el parámetro B es en realidad una elasticidad. Para eso sirve. Bien, aquí le quiero parar, me queda una ecuación más que quiero ver, que es una función logística, pero la ecuación diferencial sí está un poquito más complicada. Es una ecuación diferencial que hay que resolver por fracciones parciales. Pero bueno, la resolvemos en la siguiente clase. Vale, muchachos. No sé si tengan alguna duda. No, profesor, todo muy claro. No, pues no.